Sí, es la edad del deseo, pero para llegar a eso hay que hacer alguna transformación. Las transformaciones de la pubertad que se juegan por ahí, ¿no? Y más, lo que se pone más en evidencia es más bien la dificultad para orientarse en el deseo en la adolescencia. Y justamente para este congreso, que me invitaron para participar en los sketches de Bapi Bupi, tomé algo de la cuestión del deseo en el sentido de que en este momento más bien está tal como se presentan las cosas para los adolescentes, sobre todo en relación a, como decía yo, a toda la oferta que hay en este momento, ¿no? A nivel de todo el consumo. Hay más bien una asolación del deseo. Hay toda la sociedad mercantilista que te ofrece y hay una especie como de agotamiento, como dice Miller en la conferencia, esos tres términos que utiliza, que habría que, en la conferencia para preparación de este congreso, ¿no? Como dice, lo que planteaba era esto, ¿no? Es conmovedor observar ahora que gracias a esa multiplicidad de posibles que ofrece este mundo movido por la lógica de la mercancía, cada vez más el desencanto, la banalización y la brutalización vienen a asediar el deseo, el campo del deseo. Entonces ahí el adolescente lo tiene difícil para hacerse con el deseo. Entonces es interesante que lo abordéis por ahí, porque todo lo que dificulta que el adolescente se oriente por ahí, ¿no? Hay una pista que a mí me dio, una pista que a mí me dio también leer en una cuestión preliminar en los capítulos. Lacan dice algo muy bonito. Es para situar la dimensión de la otra escena, del inconsciente, ¿no? Y entonces pone en serie el deseo, pone en la misma serie el deseo, el aburrimiento, el enclaustramiento, la rebeldía, la rebelión, la oración, la vigilia, el pánico, como principios permanentes de las organizaciones colectivas, fuera de los cuales no parece que la vida humana pueda mantenerse mucho tiempo. O sea que todos estos, digamos, padecimientos son propios del ser que habla. Y están en la misma serie. La rebeldía también, que es propia del adolescente, está en la serie del deseo. Pero luego viene cómo en la contemporaneidad nos ayuda o no para abordar todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces el rechazo de la castración que supone la sociedad de consumo, por ejemplo, hace que todo esto no se pueda abordar de una manera que sirva para humanizar el deseo. Entonces es muy interesante, esa es una pista interesante. La adolescencia es un síntoma, es interesante tomarlo por ahí. Un síntoma que viene como respuesta al acontecimiento del cuerpo que es la pubertad. Y eso Freud lo tenía claro, la metamorfosis de la pubertad. O sea, todo lo que ocurre en el cuerpo y que el sujeto adolescente no sabe muy bien qué hacer con ello, ¿no? Porque además es una cosa que hay que tener en cuenta, porque quizás ha habido un momento que quizás el tema de lo psicológico de la adolescencia y todo esto tapaba esta cuestión de la pubertad como acontecimiento del cuerpo, que en Freud estaba muy presente, ¿no? Lo que tenía que ver con los cambios y cómo
letra hacía con eso, ¿no? Y lo que nos ha pasado a todos, que hacíamos con nuestro cuerpo, que de repente se transformaba y no sabíamos cómo, qué dirección darle, qué dirección darle. A mí me ha interesado, últimamente me ha interesado, me he metido más, bueno, también bajo la invitación de Miller cuando hizo su conferencia, ¿no?, en dirección de la adolescencia, que todos los espacios de niños y adolescentes nos estamos ocupando un poco de eso, ¿no? Pero últimamente también ha coincidido, ha habido una coincidencia con que de repente han aparecido en la consulta varios adolescentes con problemas con la cuestión del cuerpo, con la cuestión de los cortes. Para mí es algo que ha estado siempre presente de alguna manera, pero no como un síntoma que parece que se colectiviza, ¿no? Y hay algo que me llamó la atención, cómo tratan los adolescentes este tema, las chicas sobre todo, las chicas sobre todo, ¿no? Se juntan entre ellos por internet, se buscan para encontrar la manera de hacer con eso, cómo cortarse cuidadosamente para que no se note, para que no salga demasiada sangre. Entonces de repente se asustan porque a lo mejor en algún momento se han cortado demasiado y entonces eso ya aparece, los padres se enteran. Pero antes hay todo este escenario donde se lo hacen entre ellos, como decimos en España, se organizan y no buscan a nadie para arreglar esto. Se arreglan entre ellos y hay alguno de ellos que sabe cómo hacer. Hay una especie de sujeto supuesto saber cómo hacer con los cortes del cuerpo. Son acting, son pasajes al acto, hay que ver en cada caso cómo eso puede llevar a otros pasajes al acto y entonces ahí ya se pone en marcha una demanda, pero es algo que queda como en secreto, es una especie de tratamiento del cuerpo en secreto, ¿no?, entre ellos. Es una puesta en común de goces privados autistas, es una puesta en común, es algo así. No es un goce colectivo de la música o es más bien algo que uno hace en la intimidad y que lo puede poner en algún lugar con otros, pero que tienen que ser los semejantes. A mí me interesaba mucho, hay que investigar eso, me interesaba mucho cómo eso se presentaba, ¿no? Y luego además es un síntoma, son acting, ¿no?, que luego cuando vienen análisis, vienen a consultar a un analista, es algo que en un primer momento hace mucho ruido y luego enseguida desaparece, ¿no? Tampoco es el desencadenante para hacer una demanda, es como colateral, es algo que queda como un poco en secreto, ¿no?, pero que también desaparece. Luego aparecen otros problemas, otras cuestiones, pero me parecía tal como se presentaba, me parecía muy interesante, ¿no? De verdad es interesante para investigar. Y luego está todo el campo de las redes, ¿no?, de cómo los adolescentes se enganchan en las redes, cómo hay se pone en acto una desuposición de saber de los padres. Ellos no saben nada y además no deben saber nada. Entonces están todo el tiempo en conexión con las redes, en diferentes redes. No solo es Face, es sobre todo esto, ¿cómo es lo de las fotos? ¿Cómo se llama? Instagram. En Instagram. Hay una adolescente que por ejemplo, me decía que ella hacía
para ella era muy importante algo que había en Instagram, que tú encontrabas unas frases, las elegías y podías ponerlas, las fotografiabas, las podías poner en tu página y era todo un trabajo para ella para poder poner en palabras algo que la estaba pasando, ¿no? A través de estas frases de Instagram. Pero luego cuando de repente hay problemas o hay algún paso al acto por medio, cosas así, entonces los padres quieren saber, quieren intervenir. Entonces empiezan a controlar todo esto de los jóvenes y se pierden totalmente. Se pierden porque no saben por dónde meterse y entonces es una mirada que está ahí, que no sirve para nada para hacer un uso digno de eso que ellos hacen y que les sirve a ellos y que nosotros desconocemos. Entonces es también muy interesante, me interesaba mucho cómo están en las redes, cómo se conectan o no. Conectados. Siempre conectados, desconectados al mismo tiempo. Es un campo que los mayores desconocemos. Entonces, hay que hablar con los adolescentes, hay que poder hablar con ellos, que digan, que te cuenten, pero no aparecer ahí como alguien que va a juzgar o que va a decir lo que tienen que hacer, sino que ellos puedan ir contando poco a poco qué instrumentos tienen para abordar la cuestión del deseo, la cuestión del goce, la cuestión del cuerpo, la cuestión del amor, pero que ellos lo puedan decir, lo puedan poner en palabras, y que no pase solo por la imagen o que no pase solo por el acting, sino que lo puedan decir. Pero para eso hay que hablar con ellos, hay que saber hablar con ellos. Difícil, a veces es difícil.